Lunes 14 de septiembre. Evangelio según San Lucas. Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará, porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno ve, él va, y a otro ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en este día en donde comenzamos una nueva semana, también comenzamos un nuevo capítulo del evangelista San Lucas. Hoy hemos escuchado en su capítulo 7 de los versículos del 1 al 10, en donde Jesús entra a Cafarnaúm. Y aquí ocurre un milagro que también marca la importancia del mesianismo de Jesús, más allá de haber curado o sanado a una persona, sino que ¿quién es la persona quien pide el milagro? Es un centurión. Es una persona que pertenece al ejército romano. Es parte de este ejército que se ha sitiado y que se ha posicionado en Israel. Es un personaje público, con personas a su favor, pero también con personas en su contra. Y el milagro que hoy Jesús realiza es la clave de su mensaje, y lo hace para que todos entiendan. Escribas, fariseos, doctores de la ley, sus discípulos, la gente que lo sigue. Jesús hace lo siguiente, es como se ha dicho, hace el bien sin mirar a quién. Y hoy Jesús realiza este milagro en la vida de este centurión, porque por medio de la vida del centurión y su fe, su criado se ha salvado. ¿Acaso alguien con un rango tan importante acudiría a Jesús a pedirle un favor, un milagro para su sirviente? El sirviente deja de lado toda potestad, deja de lado todo rango y va al encuentro de Jesús a pedir un milagro por su sirviente, la persona que trabaja en su hogar, la persona que lo asiste, la persona que recibe sus mismas órdenes y las cumple. Ese centurión acude a Jesús y acude con fe, porque Jesús quiere ir a la casa de él, pero él le dice que no es digno de entrar en su casa, pero que una palabra de él bastará para que su siervo quede sano. Esta frase nos recuerda a la Eucaristía, cuando el sacerdote nos dice que es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y nosotros respondemos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La palabra que hoy Jesús nos dice a nosotros para sanarnos es fe. La fe que tiene el centurión y la fe que comienzan a tener sus mismos discípulos.